Buenos días a todos, todas, todes, retomando la economía destripada después de un breve receso para recuperar fuerzas. Este será un año muy duro y voy a volver a hablar de la inflación. El número de inflación del mes de enero fue del 20,6%. El de diciembre había sido 25,4%, pero el de noviembre había sido 12,8%. O sea, la inflación bajó. Más allá del número del IPC, que es el índice de precios al consumidor, de la variación del índice de precios al consumidor, que es como se mide la inflación, que es un promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes, tenemos que hablar de cómo pesa en los bolsillos de las personas ese número. ¿Por qué? Porque como se refiere a una canasta de bienes, esa canasta está integrada por rubros. En los sectores que tienen menores ingresos, el rubro de más peso es alimentación y bebidas. Cuando uno ve el aumento de los precios de alimentación y bebidas, es mayor en términos generales que el promedio general. Entonces, ese 20,6% en promedio pesa en los bolsillos de quienes tienen menores ingresos mucho más. Por eso es que cuando vamos al supermercado o a la feria, decimos no es del 20%, es del 200%. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestros ingresos, esos rubros absorben una mayor cantidad de aumento de precios que los que tienen un mayor ingreso. A ver, si alguien gana más dinero, puede sustituir determinados bienes que tienen un precio mayor por uno menor. Pero quienes tienen menos ingreso, que acceden a esos bienes de menor precio, ya no pueden sustituirlos. Por otro lado, hay bienes que tienen demanda inelástica, o sea, bienes que no tienen ningún sustituto y que, aunque aumenten los precios, se siguen comprando. Por ejemplo, los medicamentos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se analizan los números de inflación y el peso de ellos sobre los ingresos de las personas. Además, hay una cuestión que lo da la estructura productiva. Algunos dicen, con la inflación nos perjudicamos todos. No. ¿Quiénes se perjudican con la inflación? Quienes tenemos ingresos fijos. ¿A qué me refiero con ingresos fijos? No ingresos que aumenten en algún momento, como ser las jubilaciones por una fórmula o los salarios por paritarias, por lo menos así era en tiempos pasados, sino quienes no tenemos capacidad para modificar nuestros precios. No tenemos capacidad individual para modificar los precios que están en la góndola, ni tenemos capacidad individual para modificar los precios de nuestros ingresos. Por lo tanto, quienes tenemos ingresos fijos nos enfrentamos a los precios, mientras quienes tienen capacidad para modificar precios, o sea, las empresas productoras, trasladan el peso de esa inflación hacia quienes no tenemos esa capacidad. A esto se llama transferencia de ingresos. Desde los sectores de ingresos fijos, desde los que menos tenemos, hacia los que más tienen, que son justamente un grupo de empresas concentradas que producen casi todos los bienes que consumimos. Esto es una estructura oligopólica, que es la madre de todas las batallas. Pocas empresas producen todos los bienes, algunos con primeras marcas, segunda marca, de manera tal que nos vemos atados a comprarles a quienes tienen capacidad de modificarlos y de esa manera aumentar su rentabilidad. Bueno, los voy a dejar pensando. Hasta la próxima. Muy buenos días. Cuídense de los mosquitos. Nos vemos prontito. Gracias.